más de uno de los que aparecen como opositores no lo son tales, porque se han beneficiado de alguna manera de lo que está ocurriendo o porque sienten temores dado a la naturaleza del régimen que nos preside. Yo no descarto que eventualmente se suspendan las primarias. Enrique Salas Romer es un político venezolano que cursó estudios en la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Fue diputado al Congreso en las elecciones de 1983, profesor de la Universidad de Carabobo, gobernador del estado Carabobo consecutivamente desde 1990 hasta 1996, fundador del Centro de Análisis Estratégico. En 1998 creó Proyecto Venezuela para inscribir su candidatura en las elecciones presidenciales de Venezuela. En 1998 obtuvo casi el 40% de los escrutinios frente a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales. En el 2019 publicó su libro El futuro tiene su historia, el reto de comprender, en el que utiliza como hilo conductor la teoría generacional de Ortega y Gasset. Actualmente se encuentra en el exilio en los Estados Unidos. Bueno, señor Enrique Salas Romer, bienvenido a mi programa. Gracias por darme la oportunidad. Para mí, para los venezolanos, es un personaje con gran importancia dentro de la historia del país, de nuestra historia contemporánea. Sin duda, Venezuela, bajo su dirección, tuviese hoy otro destino, tal vez todo lo contrario a cómo se encuentra en la actualidad, pero sabemos que esto es una utopía, plantearle ese escenario, pero los venezolanos estábamos conscientes de que había, como bien dijo, otra posibilidad en su momento. Primero quiero preguntarle cómo está, cómo se siente a sus 86 años, cómo está su salud. De salud muy bien y como te decía fuera de cámara, por longevidad familiar tengo un descuento de 10 años, de manera que me siento muy bien. Solo la añoranza por el país que quedó atrás y al cual por ahora no puedo regresar me sirve de contrapeso. A veces me entristece un poco porque la falta de contacto con los lares, con las zonas, con los espacios, con los amigos de siempre, por supuesto que despierta cierta nostalgia, pero por otra parte me ha servido estos años para dedicar mucho al desarrollo intelectual, para profundizar sobre aquellas cosas, aquellas ideas que me llevaron, diríase que accidentalmente, a la vida pública, y luego, tras apenas 12 años de participar, estar a las puertas de Miraflores. Fueron circunstancias que no se repetirán seguramente, pero que tenían un trasfondo filosófico, una serie de convicciones, una serie de experiencias que estos años han permitido profundizar, y de allí el libro que escribí y otras reflexiones que me han permitido crecer hacia adentro cuando no puedo crecer hacia afuera. Usted vive hace 9 años en los Estados Unidos, reside en los Estados Unidos, ¿no? Desde hace 9 años no está en Venezuela. En el año 2014 hicimos lo que hacíamos todos los años, mi esposa y yo. Como nuestros cumpleaños son entre abril y junio, veníamos a Estados Unidos a compartir con los hijos que habían emigrado. Y salimos el 14 de abril de Maiquetía, y 2 meses después me acusaron de estar envuelto con otros es una especie de intento de magnicidio. Una orden de aprehensión número 04514 contra el ciudadano Enrique Salas Romer. Conmigo incluyeron a Gustavo Tarre, a Diego Barria, a Pedro Mario Burelli y a unos cuantos que ni siquiera conozco. Magnicidio, seguimos investigando. Pero la idea creo que era apartar del panorama nacional a cualquier persona que pudiera
ser reconocido, ser una referencia para el país en algún espacio. Queda demostrado el lobby internacional que esta señora María Machado, o el señor Burelli, o el señor Tarre, o el señor Salas Romer, o el señor Arriaga. Es decir, su permanencia definitiva está en los Estados Unidos por un tema de exilio forzado. Exilio forzado. Tú sabes que yo discuto mucho con quienes hablan de diáspora, porque la palabra diáspora tiene que ver con aquellos que viajan a otros países en busca de una vida mejor. Pero las Naciones Unidas tiene dos clasificaciones que más responden al venezolano. El del refugiado, que se refugia por razones de persecución política, que pudiera ser mi caso, y el de desplazado, cuando las condiciones del país se hacen invivibles. Entonces, cuando decimos diáspora, estamos casi diciendo que nos fuimos de turismo. Aunque no nos damos cuenta de la aberración, caemos por la vía de la narrativa en una descripción de nuestra realidad que es totalmente ajena a la que viven esos 7 millones de personas, en su mayoría desplazados por circunstancias que les obligaron a salir del país. Desde hace 9 años no va a Venezuela, esa es la realidad. La pregunta es si usted ya se siente adaptado al sistema estadounidense o por el contrario, usted tiene la cabeza en Venezuela. ¿Cómo ve estos años desde el exilio? Mi madre murió a los 39 años de edad y un año antes había decidido con mi padre enviarme a mí y a algunos de mis hermanos a estudiar al exterior. Y en una carta que descubrimos muchos años después, pero escrita un año antes de su muerte, decía: queremos que nuestros hijos se desarrollen en un país que valore el trabajo y que crezcan lejos del amiguismo que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Y en 1957 le pedí a la universidad que me permitiera regresar a mi país por 2 años para madurar un poco, porque sentía que aquello, que no estaba suficientemente maduro para aprovechar todas las ventajas de esa gran universidad. Y esos 2 años fueron decisivos para mí porque coincidió con la caída de Pérez Jiménez. Me vi involucrado un poco en las acciones políticas, como toda la juventud de aquel momento, que nacieron de lo que se llamó el espíritu del 23 de enero. Conocí a quien sería mi futura esposa y un año después, ya casado, regresé a la universidad a completar mis estudios, de manera que mi hijo mayor nació en Estados Unidos, todo lo cual te da una idea del vínculo que ha existido, en mi caso, entre la querencia venezolana y las pasantías muy provechosas en este país, todo lo cual me convierte un poco en un ciudadano de muchos mundos, pero a la vez con una raíz muy profunda en Venezuela. ¡Venezuela! Yo voy a ir a Miraflores para convocar el poder constituyente del pueblo venezolano y para comenzar la transformación integral del modelo político. Hablando un poco sobre Chávez, creo que es idóneo, propicio, irnos a ese año 98 y sobre todo las palabras que usted pronunció textualmente. Creo que los que vivimos esa época, yo tenía 16 años, pero las recuerdo con mucha claridad. Usted aseveró que uno de nosotros será presidente y aquel que salga electo dejará una huella imborrable, porque marcará con su presencia esa capacidad de unir o desunir todo lo que va a ocurrir en los próximos 15 años en Venezuela. Uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable, porque marcará con su presencia, con su capacidad, con sus intenciones, con su carácter,
con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos, todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años. Han pasado 24, señor Salas. ¿Cómo interpreta ese momento y la contundencia de esa frase tanto tiempo después? Bueno, son dos cosas distintas. Los 15 años, si leíste mi libro, tiene que ver un poco con los ciclos generacionales, una teoría filosófica que planteó José Ortega y Gasset en 1933, pero que yo he logrado vincular acontecimientos concretos de la historia mundial. Y cuando ocurren estos acontecimientos de carácter global, el último de los cuales fue el COVID, a cada país lo afectan de una manera diferente, ¿verdad? Pero todos se ven afectados. Pero en cuanto a Venezuela, te referiría a un foro de página completa que me hizo el Nacional, en el cual yo decía: después de Caldera, Venezuela será como un ejército en desbandada. Y señalaba que ni Caldera ni Carlos Andrés Pérez tenían solución de continuidad, que no había liderazgos nuevos, que había un vacío institucional gigantesco y que quien ganara las elecciones iba a marcar el camino, como en efecto ocurrió. Por supuesto, da la casualidad de que Chávez murió en el año 15, no por enfermedad propia, sino por una enfermedad provocada. Y, ¿por qué lo dice? Bueno, en el libro presento los indicios muy claros de que ocurrió, y tengo otros adicionales, de que así como Fidel Castro eliminó a Camilo Cienfuegos, a Orlando Ochoa, a Che Guevara, en el momento en que Chávez logró un liderazgo propio, Fidel Castro estaba muy disminuido y pretendía Chávez, creyéndose heredero de Fidel, dirigir desde Venezuela, no desde Cuba, la revolución. Bien Fidel o Raúl decidieron deshacerse de él para colocar una persona más dócil, más manejable, como lo señalan en un testimonio que tengo grabado, que tengo por allí. El hecho es que Nicolás Maduro es una figura de conveniencia colocada allí. Algunos lo comparan con Daniel Ortega y que es inamovible. No, Daniel Ortega fue jefe del sandinismo. Es un revolucionario como Fidel en pequeña medida en Centroamérica. El caso de Nicolás Maduro es una figura de conveniencia que creo que en este momento puede estar siendo negociado. El hombre que cambió a Carabobo cambiará a Venezuela. Señor Salas, volvamos al año 98. Si bien usted tenía una estructura política muy sólida que buscaba además gestar o generar una estructura que se distanciara de los partidos tradicionales, ¿por qué terminó asumiendo ese respaldo? Mucha gente dice que le pasó factura su candidatura. ¿Siente que el apoyo de estos partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que venían con un descontento popular, le generó esa distancia con el electorado? Bueno, es un poquito complejo, aunque yo trato de explicarlo tomando cualquier distancia emocional de los acontecimientos, porque yo era parte de todo aquello y tengo que tener cuidado como historiador y como analista de un proceso de evitar que cualquier elemento que tenga que ver con mis propios intereses o con mis propias aspiraciones pudiera alterar el análisis. Pero todo nace del consenso de Washington. El consenso de Washington, al terminar la Guerra Fría, establece, por fuerza de la presión de Estados Unidos, que la política en adelante del Fondo Monetario Internacional
será la de obligar a los países endeudados a desmantelar todas las estructuras que impiden el libre juego de la oferta y de la demanda, de eliminar los aranceles, de permitir que las tasas de interés floten libremente. Y todo aquello, si bien es cierto, significó un shock tremendo en el plano económico, en el plano social, y sobre todo tocó muchísimo los intereses fundamentales de las clases dirigentes del país. Recordemos que en la década de los 70, con la cuadruplicación de los precios del petróleo, se creó una nueva élite en Venezuela, un establishment, que comenzó en forma lenta a enriquecerse del poder de una forma más directa, pero que llegó a la conclusión, y estas palabras son mías, de que era menos riesgoso y más rentable comprar un político que montar una fábrica. Lo digo exageradamente, pero fue así. Por supuesto que Venezuela había nacido la democracia bajo un fuerte componente ético. Las personas que te mencioné antes, Betancur, Villalba, Caldera, el mismo Machado, eran hombres pulcros en el manejo de sus finanzas. Pero las circunstancias de ese boom petrolero llevaron a que perdiéramos la orientación ética que se requería. Y entonces se crearon una serie de cónclaves de poder, incluyendo en el poder sindical, en el poder gremial, en el manejo de los permisos y las autorizaciones de importar o no importar en Venezuela, en la capacidad de hacerse rico utilizando el dinero de otros en la banca para hacer operaciones no estrictamente lícitas, que al ser desmontada por Carlos Andrés, cuando él se da cuenta, y es obligado además por el Fondo Monetario Internacional a tomar estas medidas, es llevado y a descentralizar el poder también, es llevado a destruir ese andamiaje que existía. Ese proceso, al ver desaparecer las dos candidaturas del antiguo establishment, se encuentran con la obligación de decidir entre Hugo Chávez, un hombre que pensaban ellos que podían comprar, y Enrique Salas Romer, que había demostrado en su gestión en Carabobo que no era una persona fácil de lidiar a la hora de proponerle negocios indebidos. Y es en ese momento cuando se decide apoyar a Hugo Chávez, quien tenía el apoyo además, eso no lo sabían quienes confabulaban en Venezuela, de Fidel Castro, quien le remitió $1 millón, de Muammar Gaddafi, quien le remitió otro $1 millón, y de la misma embajada de los Estados Unidos, que de alguna manera fue convencida. Los cubanos dicen que, y después fueron condenados algunos funcionarios de Fidel Castro que estaban infiltrados en el Departamento de Estado, en la CIA y en otros elementos. En todo caso, Estados Unidos fue convencido al más alto nivel de que si Chávez perdía las elecciones crearía un movimiento guerrillero paralelo, y siendo que la FARC en aquel momento, habiendo desaparecido el cartel de Medellín y el cartel de Cali, se había convertido en un poderoso cartel del narcotráfico, si se unía a Hugo Chávez y su movimiento podían desestabilizar el continente. Se crea una tormenta perfecta en el momento en que yo alcanzo a Hugo Chávez viniendo de atrás. Y hay varias encuestas que lo revelan. El 31 de octubre se producen las elecciones regionales y se utiliza esa medición de ese momento para desatar un ataque contra mí y inyectarle a Hugo Chávez un dineral y, por supuesto, hacer ver que yo era un candidato de los partidos que el pueblo en ese momento desechaba. Sí, entiendo entonces que hubo una conjura
nacional, pero también internacional, ¿no? La pregunta es, ¿usted siente entonces que Chávez, si no hubiese tenido toda esta estructura, hubiese estado derrotado? Yo tenía a Chávez derrotado 60-40. Yo no había perdido ninguna elección en mi vida. Por suerte, por saber leer las encuestas, no había perdido una elección y se había dado el caso único en la historia de la humanidad que mi hijo o el hijo de cualquier mandatario pudiera suceder inmediatamente a su padre por elección popular. Teníamos todo medido. El 71% del país consideraba que Carabobo tenía el gobierno más efectivo de la nación. Recuerda que habíamos ganado 20 años, casi 20 años consecutivamente el campeonato de deporte juvenil. Teníamos ambulancias reminiscentes para atender a los pacientes en menos de 10 minutos en cualquier parte y gratuitamente, reminiscentes al 911 de los Estados Unidos. A un paciente cada 4 minutos con respeto al ciudadano. Ya es tiempo de que todo el país cuente con un servicio de emergencias de primera. Con tu ayuda, el hombre que cambió a Carabobo cambiará a Venezuela. Salas Romer, presidente. Contábamos con las escuelas amarillas, que eran colegios en que los niños enseñaban a sus padres y a sus maestros a manejar computadoras. Teníamos la Operación Alegría, que había embellecido la ciudad y elevado la autoestima de Carabobo. Estábamos tratando de elevar el sentimiento nacional con aquello de que bienvenidos al territorio de lo posible, bienvenidos a Carabobo, donde nació Venezuela. Empezó Salas Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Guerra contra el AMPA, que ese sí le zampa, por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta. Venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena, salió un ampón y se la robó. Llegó Salas Romer y con él acabó. En fin, había una serie de evidencias que hacían que el país sintiera que Carabobo tenía la primera opción. Empezó Salas Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Y que de la ambulancia que Salas fabricó, que atención inmediata por nombre la llamó, que gracias a ese carro un amigo nos murió y nos dio la operación Alegría, para ayudar a la limpieza de toda la ciudadanía. Por cierto, es importante que la gente recuerde que cuando yo comienzo aquella campaña yo tenía solo un 2%, que solo 15% de la población me conocía. Y que mientras a Irene Sáez, a Hugo Chávez y a Claudio Fermín, que había sido candidato de Acción Democrática en la elección anterior, eran conocidos por el 100%. Es el turno de una nueva generación de venezolanos que estamos cansados de politiquería y de fracaso. Mi ventaja, que nadie conocía, era que mi gestión sí era conocida por el 90% del país. Y cuando la gente asoció mi gestión a mi nombre, se disparó, y esa fue la sorpresa que llevó a las marramucias que se hicieron a última hora para darle a Chávez el poder. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos. Hugo Chávez Frías, 57,05% de los votos. Enrique Salas Romer, 37,99% de la votación de hoy. Gracias, Venezuela. Construyamos el futuro de todos. En todo caso, ese es el comienzo de la tragedia. Pero ahora estamos en otra etapa. Ahora tenemos que pensar en cómo podemos nosotros volvernos a unir. Y a mi juicio, el único camino es la descentralización. Solo los países descentralizados que no eligen al presidente por elección directa han podido mantener una estabilidad política a lo largo de la historia de los últimos 80 años. El nuevo presidente de los venezolanos, Hugo Chávez Frías, se prepara para dirigir durante los próximos 5 años el destino de nuestro pueblo. La democracia que hemos conocido nosotros en Latinoamérica es un error gravísimo, porque lo que hicimos fue darle un ropaje legal al caudillo tradicional. Nuestro gobierno, yo lo ratifico ante los venezolanos, vamos a respetar de manera plena la libertad de pensamiento, la libertad de creación, la libertad de expresión. Mientras ese caudillo fue un caudillo honesto
y un hombre que creía en el respeto de las leyes, fuimos bien. Pero en el momento en que esa elección directa permitió elegir a un demagogo, a una persona para quien no le importaba ni nuestra historia, ni nuestra soberanía, ni nuestra cultura, ni nuestras tradiciones, en ese momento nos olvidamos de lo que significaba esa gran Venezuela que fue construida por nuestros padres fundadores. Amigos, este es el nuevo presidente de la República de Venezuela. Yo quisiera preguntarle, que me parece muy interesante sus análisis, pero sobre todo por sus vivencias. Usted habló de una conspiración, ya entiendo que hubo una confabulación entre Cuba y otros entes, medios de comunicación, empresarios. ¿Quiénes participaron también en esa conspiración y a qué otros factores le debe el triunfo de Chávez en aquel año 98? Déjame decirte que en testimonio escrito de Asdrúbal Aguiar, quien fue ministro de Relaciones Interiores durante esa etapa, hubo una confabulación completa de los medios de comunicación, algunos se mantuvieron neutrales. Él pone a salvo el Universal. Hubo una confabulación de toda la banca y todos los medios de comunicación. De hecho, a mí me quitaron toda la cobertura de campaña durante el último mes. Tú sabes que a un candidato presidencial, sobre todo cuando está en una posición cimera, lo acompaña un reportero que está pendiente de todo lo que hace. Eso me lo quitaron totalmente en el mes final de la campaña, mientras se desataba una campaña de cuñas de televisión para desacreditarme a mí, desacreditar todo lo que tuviera que ver conmigo y para, por supuesto, elevar la imagen de Hugo Chávez. Se calcula que Hugo Chávez recibió entre 40 y 50 millones de dólares de apoyo para su campaña. Yo recibí, si acaso, un 10% de eso. Yo no tenía dinero, mi campaña fue muy modesta y mucho fue utilizado por las cuñas gratuitas que suelen conceder las televisoras a los candidatos presidenciales. Venezuela necesita un proyecto verdadero que nos permita cambiar y alzar el vuelo eliminando lo malo del sistema que tenemos. Quisiera hablar sobre el liderazgo actual opositor. ¿Cómo ve las alternativas para las primarias? Hablemos sin duda sobre las principales propuestas, pero ¿cómo ha usted analizado lo que puede ocurrir de aquí al 2024 con el liderazgo que se opone a Maduro y su régimen? Yo solamente puedo hablar en términos muy generales, ¿no? La figura de Guaidó, que parecía una figura cimera por la posición de relevancia que le dio a Estados Unidos con el concurso de otras 50 o 60 naciones a su gobierno provisional. La figura de Guaidó para mí es una incógnita, pero de las fuentes propias y de fuentes periodísticas a las cuales ocasionalmente tengo acceso, entiendo que la pugna en Venezuela es entre alguna alianza en torno a Capriles, que por haber negociado antes con Maduro pudiera ser la opción más blanda, más conveniente para el régimen actual. La posición del conde Benjamín Rauseo se llama, ¿verdad? Que según fuentes periodísticas de muy alto nivel tiene el respaldo del chavismo original, cosa que no me consta. Me refiero que tiene muchísimo dinero aportado por Rafael Ramírez y todos aquellos que, habiendo pertenecido a los equipos originales de Hugo Chávez, están en contra del régimen de Maduro.
y está la posición ortodoxa de María Corina Machado. Esos son, digamos, como los tres toletes en los cuales uno a distancia lo puede ver. Pero a mí me llama la atención de que estuvieran, pareciera que estuviéramos en la etapa final de las campañas. Tú sabes que las grandes movilizaciones las realizas al final de la campaña para que la gente se anime a ir a votar. Y aquí tenemos grandes concentraciones que cuando estamos a 8 o 9 meses ni siquiera se han postulado los candidatos. De manera que veo que estamos a destiempo, que las encuestas, ninguna de las encuestas son creíbles. Cada quien saca la encuesta que más le conviene. No hay duda de que María Corina ha crecido con la desaparición virtual de Guaidó, pero no tengo una visión clara de cuál es la correlación. Sin embargo, sobre mí pesa sobre todo el elemento geopolítico y la posibilidad de que esto no termine en nada, que esté siendo negociada una transición entre Estados Unidos y Cuba. Si me equivoco, me dispensan, no soy mago, no tengo una bola de cristal, pero siendo que Venezuela ya no pertenece a la órbita occidental, Venezuela es un país invadido y que se requiere la intervención de las principales potencias del mundo para lograr alguna solución, no lo descarto. No pongo en duda la posibilidad, me atrevo, mejor, la palabra no es que pongo en duda, sino me atrevo a sugerir la posibilidad de que en este momento haya un entendimiento en camino entre Estados Unidos y Cuba que cambie totalmente el escenario venezolano. ¿Qué figura estelar o qué figura de la oposición venezolana considera usted que tiene todo el perfil para convertirse en un buen candidato de la oposición? ¿Cuál es su inclinación? ¿Hacia dónde va su inclinación? Y me llama la atención cuando dice que Capriles es una ficha de negocio. Cuando me habla de esa negociación, ¿a qué se refiere? Bueno, el mismo Capriles ha dicho que él cuando le ganó a Maduro, él no marchó sobre Miraflores porque quería evitar una guerra civil. Se sabe que Manuel Rosales también negoció su derrota, porque resultaba que Hugo Chávez quería ser el líder que ganara con mayor margen y él ordenó ganar con el 63% porque Uribe había ganado con el 62% su reelección y Lula había ganado la reelección con 61% y Chávez quería 63%. Y ese fue el entendimiento. Cuando Rosales termina la elección, ustedes, admiten la derrota, se retiran los testigos y entonces nosotros arreglamos las cosas para que los números cuadren tal como lo quiere el comandante. Bueno, eso fue lo que ocurrió en aquel momento y después ocurrió con Capriles frente a Maduro. Por eso creo que son factores que están más dispuestos a llegar a entendimiento en un momento dado. El caso de María Corina es muy clara, una mujer incuestionable, de una honestidad asombrosa, muy valiente, con gran reconocimiento internacional, que puede mantenerse firme. Y la figura del antagonismo que existe entre el chavismo original, que tuvo la esperanza de hacer un bien para Venezuela y ahora venga una Venezuela destruida, que ellos quieran volver de alguna manera a tener alguna influencia para rescatar su herencia histórica, también tiene algún sentido. De manera que son las tres vertientes que yo a distancia observo, ¿no? Pero no podría apuntar a nada, dada que la falta de credibilidad total de las encuestas y sobre todo que soy un discípulo de Sun Tzu. Nunca he conocido, decía Sun Tzu, un buen guerrero que libre guerras largas. En su oficina nació posteriormente lo que se conoció como la Coordinadora Democrática, ¿no? Fue la primera coalición de partidos políticos y de asociaciones civiles
opositoras a Hugo Chávez. Usted declaró que siempre hubo presiones de factores de gobierno saboteando esa unidad. Los venezolanos y sobre todo los opositores hemos aprendido sobre todo este saboteo interno que ha tenido la oposición a consecuencia de las intenciones del chavismo. Bueno, te explico. Luego de un incidente que ocurrió en el Hilton, cuando se apareció un coronel y a denunciar a Hugo Chávez, un dirigente político de izquierda me visitó y me pidió que tratáramos de rescatar el rol de los partidos, porque los medios de comunicación esa convocatoria en el Hilton había sido hecha por Miguel Enrique Otero desde el Nacional. Y para nadie es un secreto que en aquel momento los medios, con su capacidad de movilización, eran los que realmente dirigían la política en Venezuela. Entonces recibí esa visita y esta persona me pedía que yo era la única persona, pensaba él, que podía convocar a los distintos partidos para comenzar a reconstruir una vida política institucional. Yo acepté el reto y muy pronto tenía a Acción Democrática, COPEI, al MAS, creo que la Causa R, eran 6 partidos. Lo que sí me consta, en ese momento y después cuando la Coordinadora Democrática, que cada vez que hemos querido elegir un líder, los factores que se benefician debo suponer que son ellos, que actúan tras bastidores, lo han saboteado. Nunca les ha interesado que haya un líder de la oposición. ¿Quiénes han sido los principales saboteadores? Yo no puedo afirmarlo, pero bien sabemos que hay factores financieros, que hay factores mediáticos, que hay personas que hacen grandes negocios con el gobierno y que a su vez le brindan algún apoyo, no me consta, pero es evidente, a algunos factores decisivos de la oposición. Yo recuerdo en una ocasión, por ejemplo, te doy un caso, en que Enrique Mendoza propuso que se hicieran unas primarias para escoger un líder de la oposición. Guillermo Zuluaga, quien era dueño principal de Globovisión, me llamó: Enrique, vente para acá que quiero hablar contigo. Me recibió en su oficina y me preguntó qué pensaba yo de la propuesta de Enrique Mendoza. Y yo, a mí me parece bien que hagan una primaria. Jamás se me pasó por la mente que yo iba a participar en la primaria, pero dije, me parece muy bien. Bueno, Guillermo Zuluaga sacó al aire que yo aceptaba esa propuesta e inmediatamente Enrique Mendoza la retiró. Ya para cerrar, con su experiencia, con todo lo que hemos hablado, ¿ve a Venezuela en un futuro cercano algún cambio político? ¿Lo ve posible? Yo lo veo venir. Yo creo que hay un cambio político inevitable, pero no como consecuencia de las circunstancias internas, sino del juego geopolítico mundial. Eso es lo que yo veo, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá tengamos una solución interna factible, pero veo que, siendo que hay dos factores primarios en las contiendas por las primarias que no interesan a Maduro, y siendo que Maduro es una persona que los cubanos, que se convierte en una carga ya para los cubanos, hay una negociación, lo he dicho 2 o 3 veces, en marcha. Creo que hay una negociación en marcha que conduciría a una transición negociada entre los Estados Unidos y Cuba.
Enrique Salas Romer, más que un político ordinario, es un intelectual que durante su trayectoria ha comprobado estar comprometido con los objetivos posibles y estratégicos dentro de la estructuración de una gobernación eficiente. Para él, Venezuela no es un país cualquiera y explica que la clave de una estabilización política reside en la descentralización, la honestidad, pero sobre todo en el respeto de las leyes. Mi gente, ¿se acuerdan de esto? Bueno, primero, yo soy Gustavo el rapero, no estaba muerto, estaba de parranda. Ahora, esto dice así. Empezó Salas Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. Había una canchita bien maltratadita y llegó Salas Romer y la puso bien bonita, por eso es que te digo que deporte sus horitas. Empezó Salas Romer empezó, por eso es que nosotros te deseamos lo mejor. No, chévere, eso es como te digo, es un halago, que las personas me vean en la calle. Mira, rapero, Naguará. Salas Romer cambió a Carabobo y cambió a toda Venezuela, a todo el sur y a todo el mundo. En el barrio, ese callejón, eso era un zanjón. Pues bajaba el agua cuando se llenaba, eso era el río, perdíamos los corotos, se inundaba las casas. Y cuando él fue el que embauló, se dedicó a ese trabajo y así fue que empezó a embaular el callejón. Y wow, de ahí para acá, cuando Salas Romer se lanzaba a presidente, bueno, imagínate, ya yo, como quien dice, le agarré el cariño y sí me imaginé que iba a ser el próximo presidente de Venezuela. Venía Salas Romer en su caballo y vino a nuestro pueblo, fue para ayudarnos a acabar con la droga y con la miseria. Es la que tenemos, por eso es que las huelgas siempre las hacemos, pero eso no importa porque en lo que él llegó se dedicó a este trabajo y así fue que empezó. No, el país no progresando no está, estamos sobreviviendo. Aquí lo que estamos es sobreviviendo. Empezó Salas Romer empezó, por eso es que nosotros le decíamos lo mejor. Guerra contra el AMPA, que ese sí le zampa, por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta. Venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena. Vino un ampón y se la robó. Llegó Salas Romer y con él acabó. Empezó Salas Romer empezó. Y siempre digo que hay que pedirle mucho a Dios. De rodilla ante Dios. Dios es el que puede hacer todo. Dios es el que nos va a librar de todo esto. Y Dios es el que va a poner al que es. Que Él diga, vamos a darte la oportunidad. Por eso, Salas Romer, tú fuiste el mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador. Salas Romer, presidente. Si disfrutaste de este episodio, te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más.